interesa el arte sacro, pero creo que un arte sacro no en el sentido como apolíneo de lo sagrado vinculado directamente a la belleza pulcra y estética, sino este sentido donde lo sacro habla tanto de lo monstruoso como de esta parte pulcra, ¿no? Como en un sentido muy primigenio estaban las dos cosas fundidas, y creo que en la práctica de lo sagrado en México están justamente estas dos partes latiendo muy fuertemente. En el caso de Tilma Porca es una de las zonas que explotó. El detonante más profundo fue visitar la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre de 2010 y ver cómo, a pesar de que habían sucedido 500 años de la conquista, de que estamos en algo que se llama el turbocapitalismo, seguimos con prácticas ancestrales, con prácticas de sacrificio, porque de manera similar a cómo los indios se laceraban el cuerpo con espinas de maguey para ofrendarlos a sus dioses, de igual manera las personas siguen poniéndose nopales en la espalda, siguen caminando kilómetros y kilómetros, deshaciéndose las rodillas y sangrando para ofrecérselo a su madre. Entonces ese fue uno de los puntos esenciales. Y después pensé, junto con Daya Navarrete, que también estuvo en el inicio de estas piezas, de este proyecto colectivo, cómo podíamos hacer una metáfora de esto que estaba sucediendo, de cómo mostrar esta espalda desollada sin que fuera directamente tomar un registro fotográfico. Y en ese sentido lo que se nos ocurrió fue tener un cuero de cerdo fresco, recién tomado el rastro, y dibujar sobre él, pero no dibujar con algún otro material, sino hacer incisiones sobre el cuero de cerdo, y en el momento en que hacíamos estas incisiones sangraba, ¿no? Yo siempre he tenido, como les comentaba, ¿no?, esta cuestión de la naturaleza, del hombre y su relación con las religiones. Y a mí algo que siempre me llamó mucho la atención de este aspecto católico es esa negación del cuerpo, esa negación de la carne, decir que el cuerpo es lo profano, lo sucio, todo fuente de pecados, pero al mismo tiempo que tuviera tanto vínculo, tanta mezcla con cuestiones tan carnales, ¿no? O sea, el hecho de beber el cuerpo de Cristo, aunque sea algo representativo, pero el hecho, ¿no?, y la sangre, a mí siempre se me hizo muy impactante, y ver toda esta cuestión de la gente recorriendo con la espalda y con tanta sangre y cosas así, se me hizo muy muy fuerte, ¿no? Incluso esas cuestiones de los que se tatúan. Y en realidad lo primero que me vino a la mente fue eso de las escarificaciones, ¿no? O sea, porque a mí ese culto guadalupano se me hizo algo como sangriento, violento. Entonces se me ocurrió así de, no, pues una escarificación, ¿no? Obviamente pues un formato tendría que ser como una especie de animación, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar. Darío como si estaba más metido en esos temas, él fue el que empezó a madurar mucho más el asunto, ¿no? Ya nada más soy así como una idea que surge, y ya después es una bolita de nieve que va creciendo, ¿no? Y pues ya termina en chicharrones. Pero bueno, originalmente empezó así, nada más con una inquietud, ¿no? Una cuestión, y fue creciendo poco a poco, y me sigue pareciendo impactante, ¿no?, esta cuestión del cuerpo y el aspecto católico, ¿no? Esta práctica de dibujo expandido creo que puede metaforizar muy bien lo que sucede, ¿no? Como este trazo sangriento sigue continuamente dibujándose, construyéndose, como la primera pieza que era una animación en este sentido. Y bueno, el título mismo de la pieza, que fue bautizada por el investigador Pablo Amorador del Laboratorio Diagnóstico de Obras de Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas, habla muy bien. Por ejemplo, Tilma significa, que viene de Tilmatli, del náhuatl, significa manto celeste, y Porca, que viene de los cerdos, de lo impuro, de cómo está dialogando esta parte celeste y esta parte pues como monstruosa, terrenal, cómo incide el cielo en la tierra, ¿no? La muestra consiste en una serie de piezas y de procesos de cómo se ha ido desdoblando Tilma Porca. En un primer momento fue la pieza de animación, y después hay otra serie de piezas que intentaban replicar este proceso. ¿Cómo se puede abordar este proceso desde distintos lados?
el aspecto procesual es muy importante en la pieza de Tilma Porca. Y bueno, esa fue la segunda pieza que también se puede ver en la Escuela de Restauración. Hay una tercera pieza que la desarrolla específicamente en la Escuela de Restauración por invitación de la maestra Lizeth Mata Delgado, que es la encargada del seminario de obra moderna y contemporánea, un área realmente reciente y no muy novedosa en la Escuela de Restauración y donde ha habido mucha apertura hacia este tipo de piezas. Entonces hicimos una tercera versión de Tilma Porca, incluyendo todo, incluyendo la animación, incluyendo rescatar la parte del reliquia, de este medallón de carne, y a la par algo muy interesante fue que la gente del taller empezó a registrar, empezó a tomar fotos de cómo estaba sucediendo, no solamente de lo que pasaba en cuanto a la carne, sino cómo estaba haciendo yo los dibujos, cómo calcaba, qué materiales escogía, porque a ellos les interesa estudiar la pieza tanto desde la imagen, pero sobre todo desde el proceso, ¿no? Cómo el artista construye la pieza, y es algo que normalmente ellos, a lo que no tienen acceso. Darío desde hace un buen rato ha estado haciendo una documentación de su trabajo que se basa en grabar el proceso de la obra, ¿no? Entonces, en una animación, él plasma el proceso de cómo fue construyendo la obra. Entonces dije, bueno, voy a hacer una obra en la cual, con todo lo que él está plasmando en su interacción como artista plástico, la interacción que él tiene con en este caso, la piel, voy a analizar un poco los movimientos, las direcciones de los trazos, la energía que plasma en cada uno, cómo es que está interactuando, pues sí, en ese caso creo que era sangre con el cuero, cómo es que se mueve, ¿no? Porque se estaba moviendo y la música es algo que se está moviendo. Entonces, pues analicé un poco la interacción que había entre los movimientos, los trazos y todo esto, y hice una relación como energética, se podría decir, con la interacción que tenía el intérprete con el instrumento, que en este caso era una viola de gamba. Entonces, bueno, hice un análisis de los sonidos posibles, de cómo es que se podía manipular el instrumento para obtener los diferentes sonidos, y que estos movimientos, este tipo de articulaciones, gestos sonoros, fuera acorde con los gestos que se veían en los movimientos de Darío al grabar su proceso. Yo me estaba centrando solo en el objeto y ellos en todo lo que circula alrededor de la producción de una pieza. Una de estas salidas fue que hicieron unas fotos Polaroid, que también tienen este sentido como de fotografía relicario, como pieza única, que también están exhibidas en el lugar. Y otra cosa que hallamos que fue muy interesante es que a ellos les preocupaba mucho que mi pieza se destruyera, entonces me prestaban papeles de algodón para protegerlas, y en esto de ir embalando la carne aparecían improntas de la carne sobre sus papeles hermosos que me prestaron, y era como una suerte de aparición. Entonces así se fue desdoblando la pieza, y finalmente yo creo que el punto que corona la exposición es que, siguiendo con esta línea del dibujo sobre la carne, era hacer dibujos directamente en los cueros de cerdo, freírlos y que se volvieran charón, y que también se volviera una pieza comestible, ¿no? Porque no quería estaba pensando mucho en la parte de la botana y qué vamos a comer, entonces decidí que, ¿por qué no? Que fuera la misma pieza en una relación así alimenticia con el espectador. Es retomar este sentido cristiano del creyente que toma el cuerpo de Cristo, que está, pues, de la ceremonia católica ya muy estetizado, ¿no? Y aquí era volverlo un poco al terreno de lo real. Cómo hacer una pieza que no está en el sentido herético, ni de burlarme de la Virgen, ni de como no se pueden hacer la gente que está como haciendo arte gótico o satanistas en ese sentido, sino lo que estoy poniendo en evidencia son procesos y ritos que están dentro del dogma católico, y reactualizarlos, nada más. En el caso de la Virgen del Perdón, esta Virgen estaba pintada sobre carne, directamente, en vez de utilizar tela, había tendones como soporte, y también la pieza estaba pensada como una reactualización de este imaginario colonial,
pero no desde la parte solamente de la imagen, de la parte escenográfica, sino de cómo estaban construidas esas piezas. Entonces lo que hace Tilman Porca es develar estos sustratos ocultos y ponerlos en evidencia, ¿no? Esta pintura es una pintura de Simón Pereins, un artista flamenco avecindado en México, quien siempre fue un artista muy polémico, ¿no? Una de sus notas en unos juicios inquisitoriales decía que él prefería pintar virgen putas a pintar vírgenes, y esta fue una de las causas por la cual fue encerrado, y se cuenta la leyenda que pintó la Virgen del Perdón para que la iglesia lo perdonara y pudiera estar libre. Entonces después esta virgen se volvió la pieza principal de la catedral, estaba colocada en el altar del perdón que está justo entrando, y tuvo culto por mucho tiempo. Después en el 1967 se quema el altar del perdón por una falla del montaje eléctrico, y desde ese entonces la Virgen del Perdón la ocultan en las bodegas de Lina. La maestra Arroyo en su tesis de maestría hablaba de que la Virgen del Perdón era muy similar a los cuerpos que se encontraban, a los cuerpos que en el siglo XVII, XVIII sufrieron un accidente y la gente se reunía en torno a ellos y hacían disecciones para ver cómo estaban, cómo era el cuerpo humano. Algunos me dijeron que no era cierto, que podían ser fibras vegetales o animales o pellejos, pero yo he estado directamente trabajando con la carne, entonces sé qué funciona y qué no funciona. Hice una investigación sobre la Virgen del Perdón y después de muchas pruebas, análisis con la gente del Instituto de Ciencias Nucleares y así, bien, ¿En serio? determinaron que eran tendones, y la gente de restauración no se enojó. Es más, la que empezó la polémica fue la directora. Yo ni siquiera sabía que era la directora. Yo así súper político le dije así, muchas gracias por su comentario, pero lo que se había encontrado es completamente distinto. Entonces ya desde ahí me odiaba. Sí, estuvo fuerte, ¿sabes? Pero la onda sería hacerle una prueba de ADN. Le hicieron pruebas de ADN. ¿Y de qué salió? Solo dijeron que era de origen animal. O sea, que se debe haber salido humana. Pues quién sabe. Porque si hace de ADN te dice la especie. Porque es solo mitocondrial. Si es mitocondrial te dice si es animal o vegetal. Pero si le hicieron de ADN, ya es tan fiel que te pudo haber dicho. De hecho es de mitocondrial. Si era humano. Pues habrá que... No se va a hacer que no quisieron decir. Pero también, o sea, pues se cuidan porque no puedes soltar esa información así tan fácil. Pues sí, pero estaría bien. Porque están o sea, toda la gente del laboratorio pues trabaja con gente de la iglesia. Que dicen, sí, la primera virgen obispal está hecha sobre humanos. No, los mandan a la chingada. Bueno, una de las salidas de la pieza, la salida última, que es justamente los chicharrones, los dibujos sobre piel, para ciertos sectores, por ejemplo la gente de arte, pues tenía como su zona de exploración que tenía que ver con los materiales y una cosa que no se había explorado tanto, pero una parte que a mí me parece muy valiosa en esta clase como de remasterizaciones de piezas católicas es que de nuevo hay ciertos sectores que pueden volverlas una pieza de culto. Entonces, en el caso específico de la gente que encargó, bueno, que me ayudó en el proceso de hacer el chicharrón, la gente del Obrador, Ibarra, a ellos, en vez de resultarles ofensivo, como se les hace mágico que aparezca una pieza así, me pidieron que hiciera un cierto número de piezas, de chicharrones, de piezas comestibles, para regalarlos a los clientes. Entonces ahí se cierra el ciclo, no solamente que esté en circuitos de arte, como es el caso de la Escuela de Restauración, o en circuitos académicos, sino que también entra directo con la gente. Y eso es algo que se empezó a ver desde la segunda pieza, la versión que tiene Juan Carlos Reina. En esa pieza, que es el cuero semicurtido, yo lo llevé a Tepito a que lo enmarcaran, y lo primero es que la gente se asombraba de ver una virgen de carne, ¿no? Porque normalmente esta asociación de lo celeste con lo corpóreo no está tan trabajada, y pues querían una versión de una virgen de carne. Y eso mismo que sucede en zonas como Tepito también sucede en Xochimilco, y creo que es donde el arte empieza a tener como una mayor zona de expansión, porque puede incidir en distintas sensibilidades, en distintos públicos, y puede alcanzar distintas zonas, ¿no? Puede tener muchos niveles de significación. Porque creo que el arte no es un objeto, sino es todo un proceso monstruoso donde uno va tejiendo cosas, lanzando una u otra,
y después uno va seleccionando qué funciona, qué no funciona, ¿no? Me gustan mucho los resultados. Sí, efectivamente quedó como esa espinita hacer algo un poco más largo. Sigue la espinita, hacer la escarificación, ya encontraremos a la persona. Porque el arte no es un objeto sagrado, sino es como una especie de artilugio, si lo viéramos desde el punto de vista religioso, o quizá como un artefacto que está activando zonas de pensamiento o zonas de sensibilidad.